Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Consuelo Ulloa y me puedes conocer en redes sociales como Miau Astral. Te traigo un video que estabas esperando probablemente y que tenías ganas de escuchar de mi boca, obvio, que tiene que ver sobre la energía de Géminis. La energía de Géminis ha sido creada como un estereotipo este último tiempo en las redes sociales y hace poco hice un video en Instagram sobre esta energía, así que decidí extenderlo a este hermoso signo para que podamos hablar de esta energía. Porque te voy a contar, aunque no te guste, que hay una parte de tu carta astral que sí tiene la energía de Géminis. Dentro de la rueda de los 12 signos va a haber una casa que contenga la energía de Géminis y probablemente si tienes Mercurio fuerte, que es el regente de Géminis, también te puedas considerar una persona geminiana. La energía de Géminis es mutable. ¿Qué significa que un signo sea mutable? Que tiene movimientos de corta duración. Los signos mutables se condicen con la energía del cambio de estación. Cuando estamos empezando ya a vislumbrar que el otoño, por ejemplo, está empezando a hacerse más frío, es porque estamos en la temporada de Géminis, entrando ya al signo cardinal Cáncer, que nos entra a la concepción del invierno. Géminis también es un signo de aire. Los signos de aire tienen que ver con la razón, con el intelecto, con la mente, con la estructura mental y también con cómo compartimos la información y cómo nosotros la transmitimos y cómo la recibimos. La energía de Géminis está muy relacionada con este arquetipo de la dualidad, de los gemelos, de Rómulo y Remo, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La gente habla cosas horribles de Géminis porque han tenido situaciones en donde Géminis ha sido irresponsable efectivamente, pero no por eso todo lo que signifique Géminis va a ser malo. Creo que eso también es como re importante, aprender a desapegar las experiencias que hemos tenido con signos, con que los signos son así, porque no porque una persona tenga Géminis en su carta astral significa que va a ser una persona o bipolar, o extraña, o irresponsable afectivamente, etcétera, etcétera. La energía de Géminis se relaciona con el aprendizaje. Géminis, si nosotros lo vemos como en una etapa del ciclo vital, lo vemos con esta infancia en la cual nos permitimos descubrir. En la infancia nosotros estamos asombrados por el mundo, vamos adquiriendo nuevas herramientas, vamos adquiriendo nuevas habilidades, vamos aprendiendo cosas nuevas y entendiendo cosas nuevas a partir de cómo nosotros nos insertamos en el mundo y la relación que nosotros tenemos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de escuela, con la gente que tenemos alrededor en nuestros años formativos. Entonces Géminis viene a mostrarnos esta capacidad de conectarnos con la curiosidad. Si algo podemos decir de Géminis es que es excesivamente curioso. A los Géminis les encanta conocer cosas nuevas, experimentar cosas nuevas, descubrir cosas nuevas y por sobre todo hablar de ellas. Géminis, talento nato para el chisme. Yo no voy a decir nada, creo que la boca de Géminis es algo que se nota y que se siente, pero también la energía de Géminis es muy fresca porque nos trae nueva información. La energía de Géminis se relaciona mucho con los hechos, con el poder experimentar la realidad y desde ahí abstraerla a hechos, ideas, creaciones, entendimientos al respecto de la vida. El opuesto de Géminis es Sagitario, que tiene que ver con esta gran como capacidad de conectarnos con la verdad o de entender la verdad en un momento determinado o de compilar lo que nosotros estamos aprendiendo en esta etapa geminiana. Géminis está regido por Mercurio. Mercurio es un dios que también se le llama Hermes en la mitología griega, que tiene que ver con la capacidad de conectarse con la transmisión del saber. Hermes es muy parecido a otro dios que existe en el panteón egipcio. No sé si ustedes lo saben, la astrología está muy basada en todos estos elementos que son arquetípicos desde los babilonios, que luego se movieron a los griegos, que luego se movieron a Alejandría y crearon esta biblioteca gigante y compilaron el conocimiento de Aristóteles, de Ptolomeo, de Hipatia, etcétera, etcétera, etcétera. La energía de Géminis, muy basada en este arquetipo de este dios, Mercurio, Hermes, que era el mensajero de los dioses. En Egipto se le llamaba Tot y también tenía una participación
muy importante dentro de cómo se concebía el conocimiento y cómo se concebía el juicio de las cosas. Hermes en Grecia tenía la capacidad o la mitología griega en verdad, de movilizarse por los mundos. Podía entrar al inframundo y podía salir de él. Y además está presente en casi todos los mitos griegos, dándonos mensajes o dándonos consejos o aprendiendo cosas o trayendo cosas. Hermes tenía unas botas aladas que representaban la capacidad de movilizarse muy rápido. Y desde ahí es donde empieza esta energía mutable de aire. Géminis tiene que ver con esta conexión, con la capacidad de abrirnos al encuentro y la capacidad de conectarnos con nuevos saberes que están unificados. Porque no es que digamos que Géminis es un bipolar, puede ser un engañoso, así como Hermes era muy engañoso en su forma o podía también entregarnos información que era falsa. En algunos mitos hace eso para poder movilizar la energía. Pero también es muy importante que Hermes, tanto como Tot, el dios egipcio de la ciencia, la magia, lo oculto, la precisión de las matemáticas, la astronomía, la astrología, y que estaba presente en el juicio a los muertos. No sé si ustedes saben cómo es la historia de los juicios a los muertos en Egipto, pero este juicio así gigantesco en donde pesan tu corazón, y si tu corazón es más pesado que una pluma, tu corazón no es un corazón bueno. Por lo tanto, no puedes pasar a la vida eterna o no puedes pasar al paraíso. Los egipcios también tenían una concepción del paraíso no igual a la que tenemos los cristianos, o bueno, no sé si me debería considerar cristiana a estas alturas del partido, pero la energía la energía de este como paraíso que está fuera de la vida terrenal y que nos conecta con la consecuencia de nuestros actos. Tot era un maestro de la magia y estos dos arquetipos de estos dioses, de estos mitos, se conectan con uno que se desarrolló en el Egipto helenístico, que es, yo creo, la base de Géminis. Es Hermes Trismegisto, aquí le voy a poner así como Hermes Trismegisto, el 3 veces más grande, que supuestamente escribió el Corpus Hermeticum y el Kybalión y todas esas cosas que son de casi que libros de autoayuda a estas alturas de la vida, representa esta visión de este hombre que va con una lámpara de conocimiento a adentrarse a la búsqueda, que es muy parecido al viaje del ermitaño en el tarot. Son ideas y símbolos que se llaman arquetipos, que se van repitiendo de cultura en cultura y que evidentemente por la transmisión de la información y de la hegemonía cultural podemos ver que por qué la seguimos repitiendo en la astrología y en nuestra propia vida, que no tiene nada que ver con los griegos. La energía de Hermes Trismegisto es este sabio que va y que busca y que su propósito es la alquimia, el transformar la realidad. Y si nosotros vamos a esta idea de Mercurio y nos conectamos con esta idea de Tot, vamos a entender que tienen el mismo propósito. Mercurio o Hermes hacía el proceso del psicopompo. El psicopompo tiene que ver con el paso de las almas hacia el otro lado, con el paso de los muertos hacia el otro lado. Y Tot estaba dentro del juicio a los muertos, que es muy parecido porque tiene todo su ritual, ya saben el tema de la momificación, cómo se dividen los órganos, etcétera, etcétera. Por eso se pesa el corazón de la persona. Entonces, el paso de la vida hacia la muerte me parece muy trascendental para poder entender esta dualidad que representa mucho este símbolo de Géminis, este pilar que son dos pero que está unido, que al final cuando nosotros vamos e intelectualizamos la realidad como lo hace un Géminis, que va, encuentra, va, conoce, va, muestra, que a lo mejor puede ser una energía muy inconstante y muy inconsistente. La energía de Géminis cuando está en una vibración no muy baja, que me refiero a esto con el grado de conciencia que tiene de sí misma y de su propia sombra, es una energía que no funciona del todo bien, porque está un ratito en una parte, aprende 1 centímetro de algo y luego se va, y luego aprende 1 centímetro de algo y luego se va, y así va saltando de cosa en cosa sin lograr compilar un saber. El conocimiento lo rige Géminis, mientras que el saber lo rige Sagitario. Cuando ya logramos como conectar con esta profundidad del ser y lo miramos un poco más desde arriba y encontramos un sentido y un propósito alrededor de esto.
La energía de Géminis es muy dada a que podamos conversar al respecto de ella, que podamos entenderla desde la palabra. Evidentemente, esta apertura a los nuevos puntos de vista se da a través de la socialización. Yo voy a conocer algo porque formo parte de eso en un momento, porque aprendo sobre eso y me empapo sobre eso. Entonces, el entrar y salir es algo muy característico de la energía geminiana. Voy y descubro esto y luego voy y descubro esta otra cosa. La voy conectando y probablemente va a seguir macerando y va a seguir así, voy a aprender. Saber de lo que sabe un Géminis es increíble. Los Géminis saben muchísimas cosas. El tema es que se queda mucho en el tema del dato, no en el entender el porqué de las cosas. Y eso ahí puede ser un poco problemático. La energía de Géminis también se habla como de esta como visibilidad del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es como tengo una cara y luego tengo otra cara. Y mal se ha hablado de Géminis como esta supuesta bipolaridad en donde solamente son capaces de estar un rato ahí, luego se van y nadie sabe qué les pasa. Géminis tiene una gran cantidad de intereses que a lo mejor pueden ser contradictorios entre sí, pero que no son excluyentes. La energía de Géminis puede gustarle estudiar sobre, no sé, fascismo alemán, como, no sé, anarquía en España en el 1930. Pueden ser visiones totalmente, no sé si contrarias, pero sí que no son equivalentes, y que nos muestra un poco también algo que me parece bastante interesante, que es el tema de abogar por la contradicción. Y ahí es donde entra como esta como crítica al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Creo que Géminis no tiene dos caras. Géminis es una multiplicidad de posibilidades que nos abre una perspectiva ante algo que ya existía, ante algo que ya habíamos como reconocido o quizás lo estamos mirando desde otro lado. Entonces, es un ejercicio que es múltiple y es un ejercicio que no necesariamente nos hace tener una cara amorosa y una cara no amorosa. No es necesario que dualicemos la realidad completamente, sino que la dualidad se abre para poder mostrarnos opuestos que nos pueden iluminar lugares que a lo mejor no estaban iluminados del todo. Y desde ahí quiero mostrar este libro, bueno, se va a ver al revés, pero se llama Mi concepción del mundo de Erwin Schrödinger. No sé si han escuchado sobre el gato de Schrödinger. Es un experimento que realizó este científico, este físico, premio Nobel de Física, que es bastante conocido igual, pero si no lo conocen, busquen un video en internet que tiene que ver con que si tú metes una caja, o sea, un gato en una caja grande y pones radioactividad que puede activarse o no, en algún momento, si tú no tienes la posibilidad de saber lo que está ocurriendo adentro, no vas a saber si ese gato está vivo o no está vivo. Entonces, el gato de Schrödinger nos viene a hablar de la paradoja de la ambigüedad, y eso yo lo encuentro muy interesante, porque si nosotros vemos a Géminis desde un principio aristotélico muy como funcional a la humanidad como la conocemos, que es el principio de no contradicción. ¿Qué son los principios aristotélicos? Son como los filósofos que estuvieron viviendo junto a Aristóteles en la misma época desarrollaron una concepción de cómo se miraba la realidad, pero desde las herramientas de la medición de los 5 sentidos. No tenían las herramientas tecnológicas que tenemos el día de hoy para poder discriminar la complejidad de la realidad, como lo es la mecánica cuántica, por ejemplo, que es lo que empieza a desarrollar estos físicos a principios del siglo XX. Entonces, la paradoja de este principio de no contradicción es que A no puede ser no A la vez, es un principio de la lógica. O sea, tú no puedes ser un gato y un perro a la vez. Tú no puedes ser comunista y fascista al mismo tiempo. No puedes. Bueno, sí se puede, pero me refiero como al espectro de izquierda y derecha. El principio de no contradicción dice y explica toda la lógica matemática y toda la lógica proposicional y toda la lógica filosófica de todo lo último
20 siglos puede ser, respecto a cómo nosotros, no, pongámosle 15, de cómo estamos entendiendo las cosas, de cómo estamos entendiendo el mundo y de cómo también podemos entender lo que estamos viendo. A mí me parece muy paradigmático traer este ejemplo porque en este libro Schrödinger dice lo siguiente: mi vida consciente depende de una determinada estructura y manera de funcionar de mi soma y sobre todo de mi sistema nervioso central. Sin embargo, estos están directamente ligados, originaria y genéticamente, a la estructura y funcionamiento de somas anteriormente existentes, los cuales también estaban ligados a la vida espiritual consciente y en ningún punto hubo interrupción alguna del acontecer fisiológico. Cada uno de estos cuerpos ha sido más bien a la vez arquitecto y material para el siguiente plan de construcción, de manera que una de sus partes creció hasta convertirse en una copia de sí mismo. ¿En qué punto podríamos poner aquí el principio de una nueva conciencia? Sin embargo, la estructura especial de mi cerebro y su manera de funcionar, mi experiencia individual, justamente eso que yo con cierta razón llamo mi personalidad, todo ello está predeterminado por el acontecer ancestral. Si con esto último me refiero solo a mi rama individual de ancestros, desde entonces luego es que no. Con ello llegamos al punto en que la sentencia parcial presentada al empezar este apartado se revela como una afirmación arriesgada, porque la configuración de lo que yo llamo mi más alto yo espiritual es en gran parte la consecuencia directa del acontecer ancestral y no exclusiva y principalmente de mis antecesores físicos. Un físico, premio Nobel de Física. Hablando de la vida espiritual y que hay muchas cosas que anteceden a la cultura y que tienen que ver con el inconsciente y que tienen que ver con que puede ser que hayan cosas que son y que no son al mismo tiempo. La mecánica cuántica, la teoría de las cuerdas, el principio de indeterminación de Heisenberg, no el de Breaking Bad, Heisenberg el físico, que habló sobre que mientras más estamos tratando de encontrar la posición de un átomo, menos posible es llegar a esa posibilidad de entender que está ahí en un momento dado. Entonces, desde ahí en adelante yo empiezo como a resignificar un poco a Géminis. Empiezo a resignificar un poco esta necesidad de buscarle el opuesto, esta necesidad de estar todo el tiempo buscando dualizar las cosas, de buscarle como una contrariedad a las cosas para que podamos entenderlas de un modo dado. ¿Es necesario hacerlo o es quizás el modo en que nuestra propia conciencia había tenido la capacidad de explicarse la realidad a través de la mecánica clásica, de la física aristotélica, etcétera, etcétera, etcétera? Abrimos un portal que nos ha mostrado que existen nuevas formas y nuevos modos de comprender incluso la conciencia y el estar en el mundo, lo que hace que Géminis sea una nueva alternativa. No una posibilidad de cómo cerrar la caja. Creo que Géminis en ese descubrimiento es una apertura infinita de posibilidades, no solamente la apertura de los opuestos. Que claro, puede ser muy contraintuitivo decir que seamos o no seamos, pero si nosotros vemos cómo funciona la mecánica cuántica y la teoría de las cuerdas en función de esta idea de los multiversos, que existen muchas posibilidades que están pasando en este momento aquí y ahora respecto a mi propio estar y mi propio ser, todo empieza como a moverse y todo empieza a expandirse. Si nosotros leemos libros como El Tao de la Física, en donde mezclamos esta idea espiritual conectada con la idea científica de la física cuántica, nos vamos a... ya saben dónde, nos vamos muy lejos. Entonces creo que Géminis puede ser que separemos intelecto de emoción, puede ser que separemos lo físico, lo material de lo espiritual, puede ser que tengamos mundos empíricos y no empíricos, puede ser que tengamos un balance entre nuestra dualidad, pero que siempre va a ser dinámico y que esa dualidad no es una dualidad que se construye para siempre, secula seculorum, como dice mi madre cuando dice, no, ya, cagaste, secula seculorum, así como se enojó conmigo por siempre. Siempre estamos en constante cambio y siempre estamos en constante descubrimiento, y eso yo creo que es lo que más produce esta como intensidad geminiana, que el no comprender hacia dónde nos llevan las corrientes de ese descubrir nos hace sentir que puede ser inestable la cosa. Entonces, la próxima vez
que analices a un Géminis, piensa en qué te está mostrando, en qué te está trayendo, qué te está visibilizando o qué energía tienes a Géminis en tu carta astral. Puede ser que donde tengas a Géminis seas mucho más cambiante y tengas muchas más ganas de descubrir y de cambiar que en tu zona Tauro de tu carta astral, por ejemplo, que es donde más vas a querer sostener y mantener las cosas del modo igual. Ábrete a lo nuevo. A partir del 2027 vamos a tener la entrada de Urano en Géminis, que va a revolucionar la energía geminiana, y ahí vamos a tener millones de descubrimientos y nos vamos a casar con cyborgs y vamos a traer y vamos a considerar humanos a los cyborgs porque tienen inteligencia artificial, porque va a ser un aspecto a Plutón en Acuario. Evidentemente que todo es posible, todo es posible. Creo que la energía de Géminis nos trae la frescura de la novedad, nos trae la capacidad de conocer y de reconocer cosas que a lo mejor no teníamos idea que existían, y a lo mejor nos espeja parte de nosotros que no teníamos evidenciada. Evidentemente hay que hacernos cargo de la responsabilidad afectiva al tomar decisiones y al estar cambiando constantemente, porque si a lo mejor en un momento te gusta algo y no entiendes qué pasa y después estás en otra y te gusta otra cosa, lo bueno sería que trabajaras tu comunicación para que fuese responsable efectivamente con otros. Pero eso es índole de otro video, de materia de otro costal, y espero que este video sobre Géminis te haya gustado mucho. Déjame un comentario dónde tienes a Géminis en tu carta astral, qué te llama la atención de Géminis y qué piensas de este signo. Y si te gustó este video, compártelo. Te mando un besito. Chau, chau.